Creo que a la mayoría nos gusta que nos sirvan, nos gusta que nos ofrezcan las cosas, nos den las cosas, ¿verdad? Y algunos hasta nos enojamos si no nos sirven bien, ¿sí? Pero en el contexto del reino de Dios, el desafío, la convocación, la invitación es exactamente lo contrario. Cómo definirnos y cómo afirmarnos como servidores. Y les decía, creo que este no es un tema muy agradable, no creo que sea un tema muy bonito, pero es un tema muy necesario y muy importante. Y entonces, por lo mismo, adentrarnos en esto significa que nosotros pidamos al Señor que Él nos vaya enseñando y que Él nos vaya acomodando en esa posición en la cual Él espera que nosotros sirvamos. ¿Cómo sería el reino de Dios? Y cuando digo el reino de Dios me refiero a través de todo el tiempo. Pero ¿cómo sería ahorita, en este momento, nuestra iglesia, el cuerpo de Cristo, si no hubiera servidores? Si no hubiera quien sirviera. Algunas personas tienen ese don, tienen esa vocación de servicio que se les nota inmediatamente. Y es muy agradable conocer personas así. Es muy agradable, acercarnos a personas así, porque tienen ese gesto tan curioso, tan particular. Déjenme platicarles una anécdota. Pues hace muchos años mi papá era pastor en una ciudad de la República Mexicana caracterizada por su fanatismo católico. Los cristianos evangélicos no éramos muy apreciados. En el templo donde mi papá pastoreaba, las ventanas, los ventanales de vidrio estaban estrellados y algunos rotos por las pedradas que algunos por ahí nos hacían el favor de dejar claro, ¿verdad? Entonces no éramos muy apreciados, no éramos bien vistos. Y enfrente de la iglesia, enfrente del templo, vivía una familia. El jefe de esta familia era un mecánico, don Rodolfo Domínguez, y ellos eran católicos. Pero era un señor, era una persona con una capacidad de servicio que a mi papá lo asombró. Se hizo amigo de mi papá, el señor era mecánico, de seguido le hacía favores en el vehículo viejito y deteriorado que tenía mi papá. Y en cierta ocasión llegaban unos hermanos muy lejos, viajeros, a visitarnos. Estaban en el aeropuerto y mi papá no hallaba la manera de ir por ellos. Estaban ahí sin conocer a nadie, habían llegado un poco sorpresivamente y mi papá tenía esa necesidad, salió pensando, voy en un taxi, ¿cómo le hago? Cuando se encontró con don Rodolfo. Don Rodolfo tenía a su familia en el vehículo, arriba de su vehículo, estaban por salir y vio a mi papá y dijo, oiga, lo veo muy apurado, ¿qué se le ofrece? Y mi papá le platicó la necesidad. Y le dijo a Rodolfo, bájense, dijo a su familia, bájense del vehículo, espérenme aquí, a don José le urge esto. Si no fuera urgencia, no me lo hubiera dicho. Y fue, acompañó a mi papá, trajo a esas personas a la casa y lo ya se encargó de su familia. Qué manera, ¿no? Qué distinto del Señor. Evidentemente mi papá nunca se le olvidó esos detalles. Y bueno, habría muchas cosas que decir al respecto, pero lo único que quiero decir es, esas personas que tienen ese don, ese llamado de servir. Pero a veces ocurre que también entre los cristianos no podemos resistir la tentación de identificarnos con los otros, no con los servidores, no con los que tienen ese don, sino con los que parece que se esmeran en hacer exactamente lo contrario. Y bueno, vamos a meditar ahora en un pasaje bíblico que nos habla de esto y que creo que tiene algo que decirnos ahora, ¿no? Y le titulo nuestro mensaje, sus servidores. Y digo sus en el sentido de que servimos al Señor. Esta es una imagen muy parecida a la que teníamos el domingo, porque probablemente esta es la imagen que más se relaciona con el servicio. Esa posición de postrarse, esa posición de lavar los pies, esta posición de atender a alguien, probablemente es la imagen que más se atina con respecto al servicio. Y la referencia bíblica a la que les quiero invitar para que meditemos se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versos 42 al 45, y nos dice: entonces Jesús los reunió y les dijo: como
Como muy bien saben ustedes, los que se tienen por gobernantes de las naciones las someten a su dominio, y los que ejercen poder sobre ellas las rigen despóticamente. Pero entre ustedes no debe ser así. Antes bien, si alguno quiere ser grande, que se ponga al servicio de los demás. Y si alguno quiere ser principal, que se haga servidor de todos. Porque así también el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en pago de la libertad de todos. Amén. Este es un pasaje muy interesante. Déjenme aquí hacer un paréntesis. Nada más quiero saludar a Lucas Jeú, allá en Querétaro, y a sus papás, Mimi y David. Espero que este mensaje que escuchen también sea de edificación para ustedes. Este es un pasaje del Evangelio que tiene como protagonistas, es decir, quienes participan de esto son los 12 discípulos, pero particularmente dos, Jacobo y Juan, los llamados hijos de Zebedeo. Y estos dos, incluyendo Pedro, habían sido, según el Evangelio, de los primeros personajes con los cuales el Señor tuvo contacto ya en su ministerio mesiánico, ya él como el Mesías. Y los había convocado, desde ahí había tenido un contacto muy cercano con ellos, como si ellos tuvieran esa especie de privilegio de haber sido de los primeros convocados de esos 12 que lo seguían más fielmente. Y entonces, pues teniendo el Señor una especie de entrevista por ahí, en un lugar, ¿verdad? Y dándoles el Señor enseñanzas, viene con ellos, les advierte qué es lo que Él espera, les habla de su pasión, de su crucifixión, les anuncia lo que va a ocurrir. Y entonces estos parece ser que los siguen como con una cierta expectativa de inseguridad, temerosos, con cierto miedo, dice el Evangelio, ¿verdad? Y entonces estos dos, en el paralelo de San Mateo dice que la mamá de ellos, pero en San Marcos dice que estos dos se acercan al Señor y le dicen: queremos pedirte algo. Dice el Señor: muy bien, díganme qué quisieran que hiciera por ustedes. Si quisiéramos pedirte que cuando tú estés en tu gloria, mi hermano esté a tu derecha y yo esté a tu izquierda. Así que nosotros tengamos los lugares principales más cercanos a ti. Y adivinen qué pensaron los demás. Pues no les cayeron muy bien, ¿verdad? Pues, ¿quiénes son estos para creer que uno puede estar más cerca que nosotros, los otros 10, ¿no? ¿Qué les pasa a estos? Y siempre entre las personas cercanas, entre los amigos, como que a veces no podemos evitar esa especie de rivalidad cuando alguien toma un lugar de autoridad o un lugar principal. Yo no sé cómo lo sientan ustedes, pero a veces es difícil poder evitar esas fricciones, esos malos entendidos. Y como que si alguien sube en categoría, pareciera ser que los demás sentimos que rebajamos en categoría. Y entonces no nos quedamos a gusto y empezamos a reclamar, o cuando menos en nuestra actitud se ve muy claramente que no nos agradó que alguien, ¿verdad?, haya elevado su categoría. Entonces parece ser que esto es lo que ocurre. Los demás no reaccionan bien. El Señor tiene una respuesta para ellos, una respuesta muy interesante, pero lo que a mí me interesa no es tanto lo primero que dice el Señor, sino esto que acabamos de leer. A la respuesta de ellos, a la aspiración de ellos, el Señor lo deja muy claro de esta manera. En otras palabras, como si el Señor hubiera entendido qué es lo que realmente quería. Cuando alguien aspira a un puesto de autoridad, San Pablo diría que es una buena aspiración, que es buena idea. Si alguien desea dirigir un ministerio, si alguien desea ser líder de algo, eso es buena idea. Solo que debes saber que dirigir o ser líder de algo es servir. No es ordenar, ni ser servido, ni que él saque ventaja, ni mucho menos.
sino servir. Y entonces el Señor lo pone de esa forma. El Señor hace la comparación con lo que se estaba viviendo en ese tiempo. Un poco antes del nacimiento del Señor había habido un rey extremadamente cruel, terrible, rey de Israel, de los judíos, extremadamente cruel, terrible, un hombre enfermo de poder, injusto, arrogante, prepotente, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Pero a la muerte de él habían quedado hijos de él, herederos del reino, y parece ser que no eran mejores que él, sino que pues habían recibido toda esa actitud, toda esa arrogancia, toda esa prepotencia, y de una forma cruel seguía reinando. Y entonces el Señor tiene en mente todo esto, porque pareciera ser que lo que ocurre en el mundo no podemos evitar que nos impacte, no podemos evitar que nos contagie, no podemos evitar que haya ciertos modelos de comportamiento para nosotros. Miramos a las personas en puestos de autoridad, miramos a las personas en puestos de gobierno y con frecuencia nosotros nos expresamos como aprobando, como siguiendo ese modelo, como mirando lo importante que es, y entonces nos dejamos cautivar por esa imagen. Y entonces el Señor advierte de esa manera, en ese contexto, acerca de los gobernantes, de esa forma muy cuidadosa. Los reúne, es decir, estos dos que le habían dicho las cosas así como en privado, les dice algo así como, venga, por favor. ¿Sí? Y entonces a los 12 directamente, Jesús los reúne y les dice, como bien saben ustedes, los que se tienen por gobernantes de las naciones, es decir, los que han asumido ese rol, ese lugar, y se creen a ellos mismos que son los que tienen el gobierno y el poder, dice, las someten a su dominio y ejercen poder sobre ellas y las rigen despóticamente, con crueldad, con arrogancia. Algunos de ellos hasta presumen la opresión que dejan sentir sobre las víctimas, sobre los ciudadanos o sobre los perdedores. Hasta presumen eso. Vamos a hacer caer todo el peso del gobierno, ¿verdad? Y el Señor explica esto, me da la impresión de que se toma su tiempo para explicar ampliamente todas las cosas y luego hace la aclaración. Pero entre ustedes no debe ser así. Es decir, el Señor toma inmediatamente distancia. Esos no son nuestros modelos. Esas no son las personas, ni es lo que nosotros debemos aprender. Entre ustedes no debe ser así. Así como que si lo declararan tan enfáticamente, con tanta energía, con tanta claridad, como si al mismo tiempo les dijera, ustedes deben separarse de ese modelo, deben deslindarse, deben decir, esto no tiene nada que ver conmigo. Entre ustedes no debe ser así. Aparentemente aquí se impondría inmediatamente la pregunta, entonces, ¿cómo debe ser? Y entonces el Señor dice, antes bien, si alguno quiere ser grande, es interesante esto, ¿verdad? Porque les decía, en palabras de San Pablo, si alguien aspira a un puesto de liderazgo, no es malo. No es que ese sea un error. Lo único que debes saber es qué significa eso de la autoridad, qué significa eso de la dirección, qué significa eso de ser grande, ser importante en el reino de Dios. No es lo mismo que fuera del reino de Dios, que en el mundo, como lo acaba de decir el Señor. Antes bien, si alguno quiere ser grande, que se ponga al servicio de los demás. Amén. Esta es la manera de ser grande. No es mala idea ser grande, solo que hay formas, hay maneras. No es cualquier cosa. Y entonces, en la medida en la que alguien se ponga al servicio de los demás, luego reitera que se haga servidor de todos, en la medida que esto ocurra, que esto pase, entonces en esa medida va a aumentar su grandeza. Porque la grandeza en el reino de Dios no tiene que ver con el poder. La grandeza en el reino de Dios no tiene que ver con el nivel de autoridad.
La grandeza en el reino de Dios no tiene que ver con los gritos, ni con las exigencias, ni con las órdenes estrictas, ni mucho menos con la agresividad y la violencia. Mucho menos con eso. La grandeza en el reino de Dios tiene que ver con el servicio. Y a mí me da mucho gusto que haya muy pocos amenes. Porque quiere decir que lo están captando, ¿verdad? Quiere decir que ustedes dicen, tendrá que ser así. ¿Por qué tan cruel, verdad, el asunto? ¿Sí? Sí, es que no es fácil. Porque, miren, déjenme aquí también aclarar algo. No se trata de ser buenitos. Esas personas que les hablo yo, de que tienen ese don de servicio, esa capacidad, no son personas, ¿cómo diríamos? Débiles, pusilánimes, dejadas, esas personas que no tienen carácter, esas personas, pues, sujetas a todo, ¿verdad? No, exactamente el contrario. Este personaje que les platico, don Rodolfo Domínguez, era una persona de carácter serio. No era ningún debilucho. No era de esas personas que a todo el mundo le decían que sí y todo lo demás. Pero tenía esa vocación de servicio. Ese es el punto. Y entonces, en el reino de Dios, no se trata de que nosotros, cristianitos, buenitos, con el Espíritu Santo y todo lo demás, nos sometamos a todo lo que nos digan. No se trata de ser así. Sino se trata de entender que servimos a un rey, y como decíamos el domingo, que somos servidores de él, y que esto para nosotros es mucha honra. Amén. Y que es un gran privilegio. Y por eso entonces sometemos nuestros deseos, sometemos Amén. nuestras tendencias, Amén. sometemos nuestros afanes, nuestras debilidades. Las sometemos y decimos, si yo también quisiera ser servido, pero sirvo a mi rey, y en nombre de mi rey, aquí estoy. Amén. A las órdenes de ustedes. Porque en realidad a quien sirvo es al rey. Sí. Entonces, cuando esto se coloca de esta manera, se convierte para nosotros en una oportunidad extraordinaria de llamar la atención del Señor. De saber que entre nosotros se ha establecido ese carácter, ese signo, ese modelo. Porque el Señor no lo dice como alguien que nada más envía y que nada más da órdenes, ¿verdad? Yo no sé a quién de ustedes les ha tocado que en el trabajo o en algún lugar, ¿verdad? La persona que tiene la autoridad inmediata, sea el manager o sea el jefe o sea quien sea, ¿verdad? Le encanta ordenar, pero nunca se puede hacer nada, ¿verdad? Y a veces nosotros cuando obedecemos decimos, ya lo quisiera ver aquí, ¿no? El Señor no es de esos. El Señor no es de esos que envió para que lo hicieran los demás y Él se quedaba feliz de la vida. No. Porque así también el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido. En otras palabras, ahí tienen un modelo. El Señor no está como quien nada más ordena y Él se queda feliz de la vida. El Señor no está en una posición de comodidad desde la cual le es muy sencillo dar órdenes. Hoy nosotros podemos ver una persona emite una orden ejecutiva en un lugar detrás de un escritorio y a miles de kilómetros de distancia mueren quién sabe cuántas personas por esa orden. Sí, es muy sencillo dar órdenes cuando uno no está en el lugar, cuando no está en los zapatos de los que sirven. El Señor no hizo eso. Y precisamente eso es lo que le daba la autoridad moral, lo que respaldaba sus palabras cuando llama a estos y les dice algo así como, vengan acá. Los reúne y les empieza a decir eso. Y si nosotros pudiéramos hacer rápidamente como una especie de resumen, sería algo así como, oigan muchachos, ¿qué están observando en mí? ¿Qué es lo que están viendo? Digo, para que ustedes quieran tener el lugar de autoridad y luego para que sus compañeros se molesten por la actitud de ustedes y todo lo demás, algo no está bien acomodado aquí. ¿Qué están observando que yo hago? Si ustedes me están mirando a mí, si ustedes están viendo cómo hago las cosas y todo lo demás, ¿qué es lo que están viendo entonces?
finalmente este es Santiago y Jacobo y Juan, ¿verdad? No estaban teniendo como modelo al Señor. O estaban pensando de una forma muy idealizada: cuando estés en tu gloria, a nosotros nos gustaría. Sí, pero ¿cómo se llega ahí? ¿De un salto? ¿Con las ganas solamente? No, a ese lugar no se llegaban así como en esa especie de éxtasis, sino que se llegaba de una forma cuidadosa, de una forma detallada, con una lucha cotidiana, diaria, de ese servicio, de esa manera como se iban forjando entonces los lugares de privilegio. De tal manera entonces que al explicar el Señor todo esto, finalmente pone así como la parte más importante de su enseñanza: sino para servir y dar su vida en pago por la libertad de todos. Permítanme decirles que esta es también la conclusión para nosotros: y dar nuestra vida. Ahora, un poco en descargo, pues, un poco como para explicarnos que no es tan sencillo y todo lo demás. Frecuentemente, con las personas más cercanas a nosotros, nos cuesta más trabajo servir. Porque quisiéramos ahorrarnos los pasos y llegar rápidamente a un punto de conciliación o a un punto de conclusión. Por ejemplo, una de las cosas que no nos agrada es ver que alguien cercano a nosotros haya cometido un error, le pase algo malo o sufra. Y nos sentimos tan mal por eso que con frecuencia decimos: ya deja de llorar, ya supera eso, ya aguántate. Evidentemente no estamos pensando en la persona, estamos pensando en nosotros, porque nos cuesta mucho trabajo acompañar en eso, es desafiante. Y este es solamente un ejemplo de cómo es complicado el servicio. En otras palabras, no todos podemos llegar a esta conclusión de inmediato. Y yo entendería que más de alguno de ustedes en este momento reaccionara así, pensando: no, pues está muy complicado eso. Sí, sí lo está. Esa es la verdad, sí lo está. Por eso precisamente es la enseñanza del Señor. Porque sería mucho más fácil identificarnos con los gobernantes, identificarnos con los modelos de éxito del mundo, ¿verdad? Es mucho más sencillo eso. Buscar inmediatamente esas posiciones de autoridad, esas posiciones de gobierno, ¿verdad? Como si fueran entonces, ¿cómo decir? Esas cosas que merecemos o que nos forjamos. Alguien escribió por ahí un libro muy interesante que se llama El reino al revés. Y una de las cosas que expone en este libro el autor es que el reino de Dios es exactamente invertido al revés que los reinos de este mundo. Donde los más importantes, los de más autoridad, los de más poder, no son los que gobiernan despóticamente y dan órdenes crueles, ni mucho menos, sino los que más sirven. De aquí que entonces esta sea como el nivel, esta sea la medida, esta sea la recomendación para los seguidores del Señor. Si alguien quiere ser grande. Ahorita la pregunta que se me ocurre así más rápido es: ¿quién de ustedes quiere ser grande? ¿Quién de ustedes quisiera ser importante en el reino de Dios? No me digan que todos quieren ser pequeñitos y que no, gracias hermano, yo estoy bien, ¿verdad? Soy muy humilde y acá aquí quiero ir, ¿verdad? No me digan eso. Oye, pero yo creo que en el reino de Dios tenemos aspiraciones también. Y son sanas y son correctas. Están bien. Solo que necesitamos acomodarlas en la perspectiva de decir: si realmente ustedes se sienten llamados por el Señor a esos niveles grandiosos, pues sirvamos. Y de esa manera vamos a ser notados en el reino de Dios. Porque no es la categoría que tengamos, no es el nombramiento que se nos dé, no es eso,
sino es la capacidad de servicio. Y en la medida con la que nos disponemos a servir, vamos aprendiendo lo que significa eso de la grandeza en el reino de Dios. En una ocasión, a un pastor, un líder muy importante de una iglesia, ¿verdad? Alguien por ahí en son un tanto de crítica, ¿verdad? Le decía, oiga, pues qué bien se la pasan ustedes, ¿no? Miren qué bien los atienden a donde llegan. Les invitan a comer de lo mejor. Les hacen regalos. Los estiman. No, pues qué bien para ustedes. Y este pastor, de una manera muy sencilla, dice, bueno, ¿por qué no viene con nosotros si es ese pastor también? No, dice, esa es otra cosa. No, ¿verdad? No es tan sencillo entonces, ¿verdad? Sí. No se trata de la categoría, no se trata del lugar, no se trata de eso. Sino se trata de cómo el Señor va trabajando en nuestro corazón y cómo nos coloca en esa dimensión de ser como Él, de que Él es nuestro modelo y que lo que buscamos es precisamente asumir esa grandeza de Él. Y cuando nosotros estudiamos la vida de Jesús y cuando nosotros leemos acerca de Él en los evangelios y nos damos cuenta de todas las fuentes, cómo era Él, pues es un ejemplo extraordinario, pero también es sumamente exigente para nosotros. Es más fácil ser servido, eso sí, definitivamente. Es más fácil, es más agradable, a lo mejor lo vamos a disfrutar más, pero tiene más importancia en el Señor el que sigue. Amén. Y a mí me encantaría que en este momento ustedes se pudieran preguntar, ¿qué tal de servidor soy yo del reino de Dios? Yo puedo decir muchas cosas y les puedo platicar a ustedes de mis éxitos y quién sabe cuánto, ¿verdad? Pero quienes mejor me conozcan, los más cercanos, son los que les van a poder decir si soy un buen servidor o no. Déjenme ponerles una ilustración con una anécdota, ¿no? Durante mucho tiempo trabajé en un ministerio dirigido por un misionero. Este misionero era de nacionalidad norteamericana, pero era un hombre que yo le decía a él, usted tiene varias contradicciones. Primero, es un norteamericano, o era un norteamericano, que amaba a México, conocía la historia de México, apreciaba la cultura y el país mucho más que muchos mexicanos. Y si a él le hacían preguntas de la historia de México, las sabía mucho mejor que el mexicano promedio. Era un hombre grande de edad, tenía 70 y tantos años cuando yo estuve colaborando con él, pero tenía unas ideas tan juveniles, tenía unas ideas tan activas, tan rebeldes, tan revolucionarias, que yo le decía, usted es un viejo más joven que muchos jóvenes. Luego él pertenecía a la iglesia presbiteriana, una iglesia histórica, no era pentecostal, pero él vivía el Espíritu Santo, él creía en la obra del Espíritu Santo. Y le decía, usted es un reformado más pentecostal que muchos pentecostales, ¿no? Entonces, esto, lo que les digo, era un hombre muy exigente, muy difícil de complacer, pero su vida era servir. Y con esto entonces trato de ilustrarles, trato de decirles, frecuentemente en el reino de Dios nos vamos a mirar como alguien que no puede llenar los estándares del mundo, en donde de acuerdo a las reglas del mundo no es lo que se quisiera ver. Yo me imagino que si nos quisieran ver con la lente o la medida del mundo, muchos de nosotros no pasaríamos por ser buenas personas. ¿Sí? A lo mejor a muchos les criticarían, muchas de las mujeres, ustedes se la pasan más en la congregación que en su casa. A lo mejor muchas de ustedes están asistiendo a muchas actividades en vez de estar viendo a sus hijos o su familia. Y así, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque son los malos entendidos a este respecto. Llegar a servir en el reino de Dios significa entender que agradar al Señor es nuestro
máximo anhelo, Amen. nuestro Amen. máximo objetivo. Pero eso pasa por el lugar de servirnos unos a otros. Eso pasa por esa ruta de estar ahí. Cuando alguno de ustedes es visitado o es servido, se lo pongo de esta manera, cuando alguno de ustedes es atendido por el pastor, quiere decir que el pastor dejó de atender a su familia para atenderlo a usted. Cuando alguno de ustedes es favorecido por la generosidad de la iglesia, quiere decir que los hermanos dejaron de adquirir algunas cosas por ayudarle a usted. ¿Sí me explico? Entonces, en ese sentido, si nos quisiéramos ver en el espejo del mundo, probablemente no seríamos aprobados. Sí. Pero el punto para nosotros es en qué medida esto es dirigido, capturado por el Espíritu Santo, y nos lleva a Él entonces a rendir completamente nuestro tiempo, nuestra persona, nuestra atención y nuestra energía al servicio del Señor. Por eso es que me interesaría que ustedes se preguntaran, ¿qué tal de servidores somos? ¿Cómo somos como servidores? Si a nosotros el Señor nos calificara, ¿cómo diría que somos? Así como aquellos a los cuales el Señor comisionó en algún momento y cuando regresaban con su comisión y con los éxitos, ¿verdad? A unos el Señor les decía, bienvenido buen siervo y fiel. Bienvenido buen esclavo y fiel. Pero a otro le dijo siervo malo y negligente, esclavo malo y negligente. ¿Qué tal de siervos seríamos nosotros? Yo les quiero invitar esta noche para que primero afirmemos nuestra vocación de servicio, nuestro llamado de servir, en primer lugar. Y en segundo lugar, entonces, una vez que nosotros nos definimos como servidores, como esclavos del Señor, enseguida empecemos a ver cómo estamos sirviendo. ¿Cuál es nuestro estilo de servicio? De tal forma que al estar preguntándonos esto, nosotros podamos ver qué produce nuestro trabajo, nuestra presencia, lo que estamos haciendo. Yo pensaría, y esto es ya de mi cosecha, como dirían en el rancho, ¿verdad? Yo pensaría que es muy fácil darnos cuenta qué tal de servidores somos. Pensando en los resultados de nuestro servicio. Los cristianos vamos así como los barcos en el mar que navegan y van dejando una estela, un rastro. Ese rastro son los resultados de nuestro trabajo. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuáles son los resultados? Porque cuando nosotros servimos, de que hay resultados, hay resultados. Solamente que no sirvamos, entonces no va a haber, pero cuando servimos, va a haber resultados. Gloria a Dios. Y si en algún momento, de una forma un tanto modesta, ustedes dijeran, bueno, que el Señor sea el que dé el dictamen, el que mida los resultados de mi trabajo, yo sigo sirviendo, excelente, muy bien. Pero entonces eso nos compromete a seguir sirviendo al Señor. Amén. ¿Qué les parece si nosotros pudiéramos someternos al Señor y decirle, agrádate de nuestro servicio? Tú conoces nuestro corazón, sabes en lo que estamos empeñados. Y si esto por alguna razón hiciera sentir mal a alguien de ustedes y pensar, bueno, creo que no soy tan buen servidor, pues díganle al Señor, trabaja en mi corazón. Ayúdame a ser un buen servidor. Ayúdame a ser una persona que sepa ofrecer de lo que tú has dado. Porque cada uno de nosotros tiene una gracia. Cada uno de nosotros tiene cualidades. Cada uno de nosotros tiene algo que puede poner al servicio de los demás. ¿Será muy complicado hacer esto? ¿Qué les parece si esta noche nos proponemos y le decimos al Señor, lo que soy y lo que tengo está a tu servicio, dispuesto, Señor? Lo único que quiero es ser tu Señor. Pónganse de pie.